Y la semana pasada estábamos hablando acerca de Primera de Pedro, del versículo 4, del capítulo 4, versículo 1 al 6. Y hablábamos de cómo Pedro pedía a los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Ellos habían venido y conocido a Dios y les estaba pidiendo cómo debían de vivir su vida, y les estaba recordando, mejor dicho, cómo ellos vivían antes y cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo debían de tener esa mentalidad en medio del sufrimiento. Perdón. Pero ahora Pedro se va a centrar del capítulo 7, del versículo 7 al versículo 11, de cómo debemos de vivir la vida o cómo debían de vivir la vida ya en el cuerpo de Cristo. Primero él les había hablado a sus lectores acerca de cómo era su vida antes. Pero ahora se va a centrar y les va a hablar cómo se debe de vivir la vida ahora dentro del cuerpo de Cristo. Así que quisiera que por favor leyeran y me leyeran Primera de Pedro 4 del 7 al 11 para comenzar nuestro estudio. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y poder, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro les dice, pero el fin de todas estas cosas está cerca. Si hay algún tema que es de mucha importancia en la predicación del Evangelio, en las Escrituras, lo vemos en Jesús, en Pablo, en Romanos. Si hay un tema que es de mucha importancia, les decía, es acerca cuando habla y menciona que el fin está cerca. Pedro está avisando a sus lectores que deben de tener algo en mente para poder vivir dentro del cuerpo de Cristo, para poder vivir diariamente, y es entender de que el tiempo está cerca. Mateo 10:22 dice y menciona, Mateo 10:22 dice de la siguiente manera: Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el fin, éste será salvo. Jesús hablaba constantemente acerca del fin y que el fin estaba cerca. Aquí les está diciendo de que aquel que logre llegar hasta el fin, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese no va a ser aborrecido, no va a ser desechado, aquel que llegue al fin o que logre perseverar hasta el fin. Esta frase, el fin de las cosas, es utilizada también en Mateo, pero luego nosotros vemos en Mateo 26 del 45 al 46, cuando esta frase es utilizada, se menciona en este contexto, y este es el sentido que también Pedro trata de decir. Y vamos a leer el versículo Mateo 26 del 45 al 46, luego de que Jesús habla y dice estas cosas, las que Él está hablando, después de decirle sus palabras, minutos o horas después sucede lo que les dijo. Y ese es el sentido cuando Pedro dice el tiempo está cerca, como que ya está pronto la venida del Señor. Les da un sentido de urgencia, como si era posible que al momento de estar escribiendo la carta Él podía venir por segunda vez. Eso es lo que les estaba tratando de transmitir o enseñar. Era lo que trataba de enseñarles a ellos y que tuvieran en mente en su día a día, en su diario caminar. ¿Qué dice Mateo 26, 45 al 46? Luego viene a los discípulos y les dice: dormid lo que resta y descansad. He aquí, la hora se ha acercado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Así que viene Él y le dice, ya está pronto el momento en que me van a entregar o que me entreguen, podríamos estar y parafrasear. Pero inmediatamente les dice esas palabras, menciona el versículo que levántense porque ya viene. Es lo que trata de transmitir Pedro cuando él dice el tiempo está cerca. Es como si este día, y pensemos, si nuestro jefe o alguien nos dijera, mira, ya tienes todos los gastos pagados, y sea una llamada rápida,
te vas a ir a Europa o a cualquier país y van a pasar por ti el día de mañana, así que está listo, porque te van a llegar a traer, y le cuelgan. No le dijo a qué horas lo iban a llegar a traer, no le dijo cómo, cuándo, ni simplemente le dijo, mañana te vas a ir de viaje y necesito que vayas, y colgó. Nuestra lógica, ¿qué nos dice? Bueno, no sé a qué horas van a venir, mejor me levanto temprano y ya estoy listo desde temprano y voy a hacer mi maleta y no voy a esperar mañana al momento que vengan a traerme para arreglar todo. Creo que la lógica nos lleva a pensar, bueno, no me dijo a qué horas va a venir, sin embargo mi jefe me dijo que tengo que estar listo porque salgo del país. Nos lleva a eso y nos motiva a levantarnos temprano, a mantener nuestras maletas listas y estar ya vestidos esperando que en cualquier momento van a llegar. Y por lo general la lógica viene y dice, bueno, entonces voy a estar temprano porque es probable que vengan temprano. O cuando se nos dice, el día de mañana hay reunión en el trabajo, uno piensa, bueno, a primera hora probablemente sea la reunión. Mejor llego temprano, mejor estoy listo. Es lo que Pedro trata de decirles a ellos, el tiempo ya está cerca. El tiempo ya está próximo, el fin de todas estas cosas se acerca. De manera que debemos de tener eso en mente. Todo cristiano, todos sus lectores debían de tener en mente que el tiempo estaba muy, pero muy cerca. Entonces, es un sentido de urgencia. Esto denota este sentido de urgencia que Pedro quería enseñarles a sus lectores. Algo que podía suceder en cualquier momento, incluso en el preciso momento que él estaba escribiendo la carta. Entonces, tenemos nosotros que entender este inminente acto de nuestro Dios, de que su venida está cerca, para poder entender lo que Él va a decir. Para poder entender lo que Él va a explicar y va a pedir, es necesario que nosotros entendamos la posición radical que Pedro nos está pidiendo que tengamos para nosotros poder entender y vivir como Él está pidiendo en su carta y como Jesús pidió en las Escrituras. Aquel que persevere hasta el fin. Ese sentido de urgencia debemos de tenerlos todo el tiempo. Y algo muy similar es lo que nos trata de explicar y nos pide y se complementa en Salmos 92. El salmista nos habla y nos dice de que debemos de vivir todo el tiempo contando nuestros días, de manera que estos traigan sabiduría a nosotros. ¿Qué dice el Salmo? Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Que aprendamos a contar todos nuestros días, es decir, un día más, para que estos traigan sabiduría. De alguna manera lo que está diciendo es que pensemos constantemente que el tiempo se acerca. Y hoy en día, tal vez era mayor énfasis, o tal vez esta frase en la iglesia primitiva tomaba un gran realce y para ellos era, bueno, ya va a venir. Porque tal vez estaba fresco, digamos, si queremos decir, que estuvo Jesús caminando entre ellos. Pero el pasar de los siglos hasta el día de hoy, probablemente nosotros no tenemos esto en mente. Cuando hablamos y decimos, sí, vendrá Cristo, el tiempo ya los tiempos finales se acercan. Hay señales del fin del tiempo. Pero no vivimos de esa manera, pensando eso o temiendo de que ya el fin está cerca. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Y pensamos, sí, está cerca, pero todavía yo me voy a morir. Es decir, voy a envejecer, pero está cerca el tiempo. Y esa es la mentalidad, por lo general, del cristiano ya en nuestras épocas. Pero no es lo que nos pide las Escrituras. Usted debe de pensar de que incluso ahorita que estamos en este culto, Cristo puede venir por segunda vez. O al salir de este templo, o mañana cuando vaya a trabajar. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cuál es la posición radical? La posición radical que Pedro les está pidiendo a sus lectores. ¿Cómo deben de actuar entonces durante ese tiempo? Deben de vivir de manera que ellos entiendan que el tiempo está cerca, pero ¿cómo deben de vivir? Y es cuando Él les dice, sed sobrios y vigilantes en las oraciones. Les está pidiendo que sean personas sobrias y que sean vigilantes en sus oraciones. Con ser sobrios, Pedro les está pidiendo a cada uno que tenga un concepto adecuado de sí mismo. Cuando Él les habla y les menciona, sean sobrios, le pide a ellos que no se tengan a sí mismos en alta estima, ni tampoco que se tengan en baja estima. Eso es ¿por qué sabemos esto? Por lo que dice Romanos 12:3. Ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe de pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno.
Así que no tenga cada quien un concepto de sí mismo mayor o más elevado que los demás. Probablemente si vemos el contexto social en la carta de Pedro, no era el problema de ellos el creerse más. Al contrario, él viene hablándoles que deben de aprender a vivir en sufrimiento. Les está hablando y les está enseñando cómo deben de vivir en medio de una situación de tribulación. Y entonces es muy probable que el apóstol no se estaba refiriendo a que ellos tuvieran un concepto más elevado, sino que les estaba pidiendo y diciendo que aprendieran a tener una vida, una forma de pensar acorde a lo que Dios, una perspectiva acorde a las Escrituras. Y también les estaba diciendo que como el tiempo está cerca y como era muy próximo, probablemente también les estaba diciendo no dejen sus responsabilidades tiradas, sino que ustedes, entendiendo que el tiempo está cerca, deben de vivir con sobriedad y vigilantes en la oración. Entonces no tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo y sus trabajos para irse a encerrar a sus casas. Porque como el tiempo está cerca, ¿de qué me sirve trabajar en esta tierra y procurar bienes en esta tierra si Cristo está cerca? Y parece ser algo muy lógico. Si viviéramos todo el tiempo pensando que el tiempo está cerca y que nos vamos pronto ya con nuestro Señor, nos afanaríamos menos nosotros de lo que pasa en este mundo, de posesiones, nos afanaríamos menos de deudas, nosotros pasaríamos a preocuparnos menos por los afanes de este mundo y viviéramos más pensantes en lo que agrada a Dios y aquello que va a rendirme fruto para la vida eterna. Pero no por eso voy a dejar mis responsabilidades. Si bien es cierto, Dios es nuestro proveedor, si uno no trabaja, el dinero no llega. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que debemos de trabajar y el que no trabaje, que no coma. Entonces les estaba diciendo que sean sobrios, que actúen correctamente, que lleven su vida diaria y particular de manera entendiendo de que el tiempo está cerca, pero siendo responsables en lo que ellos hacían diariamente. Entonces la palabra sobriedad obviamente también significa totalmente lo contrario a borracho. Es decir, que deben de tener una mente clara, una mente despejada, acorde a lo que Dios en su palabra pide, a la luz de que el fin de todas las cosas está muy cerca. Y esta sobriedad a ellos los va a llevar a ser vigilantes, como les mencionaba, entendiendo que el tiempo está cerca, debemos de actuar con sobriedad. Esta sobriedad, es decir, tener una mente clara y despejada, una perspectiva correcta de lo que Dios pide en las Escrituras, nos va a llevar entonces a vivir enfocados también en la oración. Entonces Él les está pidiendo que sean personas vigilantes en la oración. Les pide que busquen la oración, que no se olviden de doblar sus rodillas y pedirle a Dios. Y esta oración no está basada, obviamente, en nosotros mismos, o no está basada en sueños irreales o inalcanzables, que es lo que pasa muchas veces en nuestros tiempos, que se nos pide que oremos y uno llega a creer que, si bien es cierto, la oración, obviamente Dios utiliza la oración, pero la oración tiene un propósito, y no es ir y orar para que tengamos un carro o para que se obtenga algo que nosotros queremos, porque al final de cuentas está centrado en nosotros. Esa oración no debe de estar basada, obviamente, en cuestiones irreales o inalcanzables, sino más bien la oración nos va a llevar o nos debe de llevar a tener la perspectiva de Dios, y la oración está para que tengamos la mente o la mentalidad de Cristo, y esto es acorde a lo que Él pide en 1 Pedro 4:1 que leímos la semana pasada, que así como Cristo sufrió, tengamos la mentalidad de Cristo. Nuestra vida de oración nos debe de llevar a tener ese pensamiento acorde a las Escrituras. Y tampoco la oración era una vía de escape para ellos. No les estaba diciendo que tuvieran la oración solo para escapar de la realidad en la que estaban viviendo, como que si se tratase de una droga o de algún opio que los va a llevar a entrar en éxtasis y olvidarse de lo que estaban viviendo, no, sino más bien centrarse y llevarlos a Cristo, a que esa oración los lleve y los guíe a Dios mismo, a tener la mentalidad de Cristo y la perspectiva que Cristo tiene para el cristiano según las Escrituras de cómo debemos de vivir a la luz del fin de los tiempos, que el tiempo se acerca. Así que Pedro les está pidiendo a ellos de que no olviden
de que el tiempo está cerca. Y entonces el sermón de esta noche se titula Viviendo la vida cristiana mientras el fin se acerca. Debemos de aprender a vivir nuestra vida cristiana, la vida de piedad. Debemos de ser conscientes de que el fin está cerca y que debemos de preparar, y nuestro peregrinaje acá debemos de abonar para la vida eterna, y que debemos de vivir la vida cristiana acorde a lo que Dios nos está pidiendo y nos pide. Una vez más, Pedro en el capítulo que leímos la semana pasada, Pedro se enfoca en cómo era su vida antes, pero ahora se va a centrar ya en el cuerpo de Cristo, cómo debemos de vivir, y pone ciertos ejemplos. Va a poner ciertos ejemplos y les escribe ciertas situaciones para poder explicar lo que él trata de decirles. Así que viene el versículo 8 y les dice que entendiendo que el tiempo está cerca, habiendo entendido esto, debemos de ser personas que nos dediquemos a la oración, debemos de ser personas sobrias. Viene y les explica cómo deben de vivir también su vida, o cómo deben de llevar a cabo su sobriedad o su vida de oración. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Comienza diciendo el apóstol Pedro, teniendo ante todo. Esta palabra o esta frase no es que trate de decir o no busca poner el amor por encima de todo en este contexto de lo que está hablando, sino que lo que está pidiendo es que centremos nuestra atención en el amor que entre cristianos se debe de tener, que es de mucha importancia, obviamente, y que va a ser parte importante para los próximos o sus próximas palabras que va a escribir. Es decir, que teniendo ante todo, nos lleva a pensar que el amor es muy importante. Sabemos ese énfasis porque él viene y dice ferviente amor y constante amor. Es decir, que es importante el amor para lo que él va a hablar, como algo importante para la vida cristiana, para poder vivir entre creyentes. Así que el amor será algo importante de lo que él hablará y escribirá en sus próximas palabras, en los próximos versículos. Pero este amor entre creyentes es importante y lo vemos en Marcos 12, que dice de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo: Maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es, y no hay otro además de él, y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Así que es importante que nos amemos entre nosotros, porque es un mandato, y eso quiero recalcar acá. Notemos que el apóstol Pedro no está pidiendo o no hace referencia a un sentimiento. Él pide y da la orden que se amen, que nos amemos entre nosotros. Esto no es una sugerencia, sino un mandato. Que es que a diferencia del mundo o lo que el mundo nos enseña, el amor es algo que nosotros podemos decidir. El amor es algo que podemos controlar y se nos ordena a los cristianos. El mundo nos dice que el amor es algo lo cual no podemos controlar, que el amor aparece en nuestras vidas y es algo que nos lleva a sentir muchas cosas, y que el amor muchas veces nos gobierna y no podemos evitar amar a X persona. Pero esto está basado en el hombre, está basado en el sentimiento del hombre y por consiguiente en pecado, en el pecado del hombre. Pedro está dando la orden, ámense. Marcos 12 da la orden, es la ley, es una orden de parte de Dios para los cristianos, así que no es una opción para nosotros. Debemos demostrar ese amor. No basado en nuestras emociones y sentimientos, porque nos va a llevar a celos, nos va a llevar a pasiones desordenadas, sino basados únicamente en Cristo. Debemos de tomar la decisión de amar a nuestros hermanos. Este concepto del pecado basado en sentimientos obviamente está basado en pecado y nos va a llevar a pecar. Así que usted debe de amar y velar por cuidar a su hermano y por amar a su hermano. Por esa razón, Pedro es que hace el énfasis cuando dice ferviente amor y constante amor.
Y de esto ya ha hablado Pedro en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 22. Léemelo, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Así que debemos de tomar la decisión de amar a nuestro hermano por temor a Dios. Eso nos lleva a pensar que yo puedo ejercitar también mi amor por mi hermano porque la palabra de Dios me dice. Si esto es una decisión por cuanto viene de parte de Dios, una orden de parte de Dios, y no olvidemos lo que dice la palabra de Dios, por cuanto Cristo nos amó primero, así que nosotros ahora lo amamos a Él y por consiguiente amamos a nuestros hermanos. Porque Cristo nos amó, es decir, por medio de su Espíritu pone ese amor en nosotros para nuestros hermanos. Pero es importante que lo ejercitemos y leamos Hebreos 10:24. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. ¿A quién debo de considerar para ejercitar mi amor? ¿A mí mismo? No, aquí está diciendo a nuestro hermano. Que nos consideremos unos a otros para estimular ese amor, para ejercitar ese amor. Así que usted debe de pensar en su hermano y debe de velar y cuidar a su hermano, de esa manera ejercitar el amor que Pedro está pidiendo que debemos de tener entre cristianos. Este amor entre ellos, ¿por qué pide esto? Luego él dice, porque el amor cubre multitud de pecados o multitud de faltas. Él está haciendo referencia a un proverbio que si nosotros vemos las palabras de Pedro y las comparamos, no lo vamos a leer, con Santiago 2:8, nos damos cuenta que él está diciendo las mismas frases. Entonces eso nos lleva a concluir de que el proverbio 10:12 era algo o era un dicho entre la comunidad cristiana. ¿Qué dice Proverbios 10:12? El odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Proverbio nos está diciendo que el amor hace que olvidemos o pasemos por alto las ofensas de nuestros hermanos, a fin de terminar la discusión con nuestros hermanos. Pleitos van a haber entre nosotros. Y probablemente usted muchas veces o algunas veces se ha convivido con su hermano y convive con su hermano, constantemente se dará cuenta que muchas veces se pelean o no se ponen de acuerdo en ciertas situaciones. Pero el amor que está en nosotros, que la base es Cristo, el fundamento es Cristo mismo, me va a llevar a perdonar a mi hermano, a pasar por alto su ofensa por mí. Y podría ser una interpretación sin tratar o basándonos en el mismo texto. Porque cuando fue escrito Proverbios 10:12 o cuando Salomón lo dejó por escrito, el pensamiento, él todavía obviamente no conocía todo el Evangelio como nosotros lo conocemos ahora, ni tampoco como Pedro lo conocía en ese momento. Entonces, si hacían referencia a este Proverbios, probablemente era la manera más simple de interpretar lo que acabo de decir. Que se pedía el amor para cuando nuestros hermanos nos ofendieran, pasáramos por alto su ofensa, mostráramos nuestro amor y lo perdonásemos. Pero también a la luz de 2 versículos podemos ver otras interpretaciones que quiero mencionarlas precisamente para poder ejemplificar lo que está pidiendo Pedro. ¿Qué dice Lucas 7:47? Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque mucho amó, pero al que poco le es perdonado, poco ama. Podemos decir que Pedro está pidiendo que amemos a nuestros hermanos para perdonar o para llegar o alcanzar el perdón de nuestros propios pecados, porque el texto está diciendo aquí, aquel que amó mucho, se le perdonó mucho. Pero hay que aclarar aquí, en esta interpretación, de que nuestro perdón o nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados no está basado por cuanto en nosotros mismos o por nuestro amor, sino que viene porque Cristo nos perdonó y nos dio salvación por gracia, perdonó nuestros pecados por gracia. Pero también otra interpretación es que es muy aceptada que se puede dar al texto de Pedro, es que no olvidando que Cristo nos perdonó a nosotros, por gracia nos perdona, de esa manera yo voy a perdonar a mi hermano, pero para perdonar a mi hermano necesito amarlo y tener ese amor y tomar mi decisión de amarlo por cuanto Cristo me amó a mí primero, yo puedo amar a Cristo y amo a mi hermano. Así que Cristo, por amor, se subió a la cruz, amor a su nombre, a su propósito, a su voluntad, dio ese perdón a nosotros y ahora nuestro deber es perdonar a mi hermano. Esto es acorde
a lo que dice Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Así que debemos de, como dice ese texto, perdonar a nuestros hermanos por cuanto Cristo nos perdonó primero a nosotros. Entonces, en estas interpretaciones, la más simple o la más básica podría ser que el amor que yo siento por mi hermano debe de llevarme a poder perdonar sus ofensas. Y por eso el apóstol le está pidiendo que tengamos amor. Y no olvidemos la urgencia de lo que él está pidiendo cuando él pone sus frases o sus palabras, que el tiempo está cerca. Así que yo debo de amar a mi hermano, entendiendo que eso es lo que me pide Dios, porque un día voy a rendir cuentas de mis acciones delante de Dios. Y cuando olvidamos esta parte importante de que el fin de los tiempos está cerca, obviamente vivimos sin temor a Dios. Es importante que tengamos eso en mente, en lo que estamos leyendo. Entonces, Proverbios aquí, Pedro, nos está pidiendo que debemos de amar a nuestros hermanos y perdonar sus ofensas. Que seamos sobrios primero, que tengamos conciencia de que el tiempo está cerca, de que esto nos debe de llevar a ser fervientes, obviamente, a que velemos en la oración y que seamos sobrios, pero que demostremos nuestro amor entre hermanos. Pero ahora bien, este amor debo demostrarlo, mi hermano. ¿Cómo sé que usted me ama a mí si no convivo con usted? Si no hay muestras concretas de su amor hacia mí o entre ustedes. ¿Cómo usted sabe que su hermano que está a la par lo ama, como la palabra de Dios nos pide y nos ordena? Si no hay una acción concreta. Por eso Pedro después, en el versículo 9, él pone un ejemplo de cómo debe de ser mostrado ese amor. ¿Qué dice el versículo 9? Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Consideremos que en la época la hospitalidad era algo muy importante. Los viajeros obviamente dependían de conocidos o de personas en ciertos lugares específicos durante su viaje para poder descansar y dormir cierto periodo. Ellos acostumbraban a ir a una zona, a hacer una pausa y 3 días estar con esa persona y después retirarse. Obviamente esto llevaba a que la persona que recibía debía de atenderlo, gastar sus recursos. Y no olvidemos que en el contexto en el que Pedro les está hablando a ellos tenían escasez, algunos de ellos, no todos. Pero había tribulaciones, había rechazo de ellos. Pedro también está poniendo este ejemplo porque en esos entonces los apóstoles andaban viajando, era un ejemplo muy ideal, porque ellos viajaban mucho. Pablo, Pedro, ellos hacían visitas a las distintas comunidades cristianas, obviamente para velar por su crecimiento, velar por ellos, y conocemos más los viajes de Pablo. Entonces, Pablo para viajar era necesario que alguien lo recibiese. He de imaginarme que más de alguno lo vio y tal vez no lo quiso recibir, o pensó, bueno, no me ajusta lo que tengo en la casa, así que no lo puedo recibir. Es un ejemplo muy acorde a lo que él les está diciendo de cómo debe de ser la muestra de amor. Si se aman, entonces muéstrense que se aman, que haya una muestra de ese amor. Y eso también Pablo vemos que lo pide en Romanos 12:13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Una vez más, Pablo realizó muchos viajes. Obviamente necesitaba en algún momento dónde descansar, qué comer, dónde pasar un tiempo mientras hacía. Y si las personas no abrían sus casas o no eran hospitalarios, obviamente eso entorpecía el ministerio mismo de Pablo. Por eso es un ejemplo que la hospitalidad es una forma de mostrar el amor, una acción concreta para mostrar el amor. La hospitalidad también viene a ser un requisito para todo aquel que quiere ser obispo, que dice 1 Timoteo 3:2. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Hospitalario, dice. De manera que también podemos entender que la hospitalidad era importante para generar relaciones entre las iglesias de la época. Porque a través de aceptar y recibir a los hermanos se conocía a las otras iglesias y se generaban lazos con las otras iglesias de la zona o de los diferentes lugares donde ellos iban a predicar el evangelio.
Entonces, cuando él menciona sin murmuraciones, obviamente está hablando de aquellas personas que dicen al oído, a espaldas de otra persona. Es muy probable que después de 3 días, tal vez no podían retirarse y al cuarto día y se hablaban entre los familiares, ¿y cuándo se va a ir? ¿Por qué no le pides que se vaya? Los recursos en la casa se están agotando. ¿Y por qué se queda tanto tiempo? O ahí viene la persona, y lo decía entre dientes con una sonrisa, pero sin que se escuchara, ahí viene una murmuración. Es decir, lo que estaba pidiendo es que ese amor debía de ser sincero. Y quiero que entendamos que esa sinceridad muchas veces solo la podemos saber nosotros. Cuando yo me encuentro o nos encontramos a una persona que tal vez tengo tiempo de no ver, o yo estoy muy urgido de moverme, movilizarme de un lugar a otro, y en ese camino que me bajé del carro para ir a meterme al banco, digamos, me encontré una persona y yo voy, que ya voy tarde, quiero entrar, y me encuentro a alguien, ¿qué tal? Y en mi mente, híjole, ¿por qué no se va? Necesito entrar. Yo estoy murmurando en mi corazón contra la persona. Claro, la persona no lo sabe, pero yo en mi corazón lo sé. Y ese es un problema aquí también, porque esta murmuración nos lleva a entender que si yo voy a mostrar o hacer una acción de amor a mi hermano, debe de ser sincero. Y esa sinceridad muchas veces solo nosotros ante la palabra la sabemos. Porque yo puedo dar un acto de amor, pero en mi corazón estar murmurando y renegando. Lo que está pidiendo aquí es que esa hospitalidad, esa muestra de amor, esa acción concreta debe de ser sincera, sin murmuraciones. Porque se nos pide, porque es un mandato, es una orden que amemos a nuestros hermanos. Entonces, viene y después da y pide o da ejemplos de otras acciones concretas de cómo se debe demostrar ese amor, que dice el versículo 10. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primero, notemos que Pedro está hablando de habilidades naturales, es decir, personas que sean buenas para cuidar niños, que lo hagan, músicos que sean obviamente para el ministerio de música, porque son habilidades o dones naturales que también Dios los da, sino que está hablando de esos dones espirituales que vienen y que el Espíritu da. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y Romanos 12:6 dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Así que estos dones que él está hablando son esos dones que vienen por esa manifestación del Espíritu que son dados particularmente a cada persona. ¿Qué tipo de dones son? Y para eso quiero que leamos 1 Corintios 12:7, del 12:7 hasta el 11. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el único Espíritu, a otro, operaciones milagrosas, a otro, profecía, a otro, discernimientos de espíritus, a otro, distintas lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Así que cada uno de estos dones Dios los da de manera particular, el Espíritu los da de manera particular a cada persona. No vamos a hablar o especificar los dones o cuando habla el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, no es el objetivo de la enseñanza, sino más bien resaltar de que hay muchos dones que hemos recibido como parte de la manifestación del Espíritu en nosotros, y que lo que Pedro está pidiendo es que nosotros debemos de ser buenos administradores de eso que hemos recibido en nuestras manos. Esa mayordomía, esa administración, obviamente hay que recalcar que nosotros no podemos reclamar el don como nuestro, o que nosotros lo desarrollamos, o que nosotros lo creamos para nosotros, sino que queda claro que el Espíritu nos los entrega.
Entonces nos volvemos mayordomos o administradores de algo que no es nuestro. ¿Por qué eso es importante? Porque él menciona la palabra administración a la luz de que él dijo que el tiempo está cerca. Es decir, que un día va a venir el dueño de esos dones y va a pedir y que rindamos cuentas del uso de eso que él nos entregó. ¿Cómo utilizamos el don? Si bien es cierto, no podemos controlar nuestros dones y no de parte de nosotros, y no es nosotros lo que escogemos qué dones, y los podemos pedir porque también Pablo menciona en Romanos que podemos pedir, si que alguien quiere don, que lo pida en oración, dice. Pero aquí una vez más, es Dios quien los da. Dios nos da esos dones a nosotros. Pero lo que sí podemos controlar es si los usamos o no dentro del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde viene la mayordomía. Es ahí donde viene la administración que está pidiendo Pedro que tengamos. Que aquellos dones que hemos recibido los pongamos al servicio de la congregación, del cuerpo de Cristo. No fueron dados para mi deleite personal o para mi realización personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los dones deben de ser puestos al servicio del cuerpo para un beneficio recíproco. Así como usted se beneficia de los dones que yo tengo, así yo me beneficio de sus dones. Hay unos que tienen el don de la enseñanza, dice aquí, otros de sanidades. Y así hay diversos dones, los cuales necesitamos entre nosotros. Y esto viene a ser muy acorde, y esto viene a ser algo muy especial a lo que él está hablando. Si lo vemos en el contexto de todo lo que ha venido hablando, toma un gran realce e importancia que vivamos de esta manera. Porque si el mundo nos rechaza, si el mundo no nos recibe, el mundo nos ofende, yo voy a buscar a aquellos dentro del cuerpo de Cristo, a mis hermanos, para que me ministren en un momento en el cual necesito aliento y ánimo. En un momento que uno se siente desanimado, desalentado, atribulado, por eso está mi hermano, que muestre su amor por mí, a través de ministrar la palabra, de ser buenos administradores de esos dones, que ponga su don al servicio de la congregación. Así como yo me beneficio de sus dones, así usted se beneficia de mis dones. Así que era importante que podamos poner esos dones al servicio, y eso es una buena administración de los dones. Son para edificación del cuerpo, que es lo que dice Efesios 4:12. A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Así que nos insta a que nosotros mostremos amor entre los miembros del cuerpo, entre nosotros, y que nos ministremos según el don que nosotros hemos recibido. Así que debemos de administrarlo, y esa administración es desarrollar ese don. Porque aquel que tiene don de enseñanza no va a amanecer con el conocimiento de las Escrituras, sino que es necesario que crezcamos como la lectura de la palabra. Así que aquellos que tienen el don de la enseñanza dentro del cuerpo de Cristo deben de ejercitar ese don. Ese conocimiento de las Escrituras no va a llegar por sí solo. Es necesario que lo desarrollemos a través de buscar y estudiar. Aquel que tiene el don de la fe también debe de ejercitarlo, pero el mismo viene a través del estudio de las Escrituras. Así que debemos de ser buenos administradores y debemos de amar a nuestros hermanos. ¿Cómo es una muestra de amor hacia mi hermano? Siendo hospitalario. Otra muestra de amor es poniendo mi servicio, los dones que yo recibí, para el beneficio mutuo dentro del cuerpo, no siendo egoístas, creyendo que tengo ese don o talento solo para mí o para gloriarme. No voy a hablarle o no lo voy a ministrar porque no voy a quedar yo bien. Quiero que la gente se dé cuenta de lo que yo le voy a hablar para que vean que yo soy bueno aconsejando. No, sino que yo lo voy a poner al servicio del cuerpo para beneficio mutuo, para que Dios sea glorificado. Entonces, debemos de ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos entrega en nuestras manos. Pero sigamos leyendo. ¿Qué dice 1 Pedro 4:11? Si alguno habla, hágalo conforme a oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hágalo conforme a oráculos de Dios. Ahora bien, tenemos uno de esos dones acá. Aquel que habla y enseña la palabra debe de hacerlo conforme a lo que Dios habló, conforme a los oráculos de Dios, aquello que Dios habló a través de los profetas. Podemos entonces
entender que si vamos a hablar y a ministrar a mi hermano, si voy a hablar la palabra y poner mi don al servicio de mi hermano, debo de hacerlo acorde a lo que Dios habló, no acorde a lo que yo pienso, no acorde a lo que yo creo o considero que es correcto para yo ser o el que me lleve la gloria o que yo quede como alguien que sé mucho. No, está hablando que aquellos ministerios que se encargan de la enseñanza, aquellas personas que tienen ese don de la enseñanza, deben de hacerlo conforme a lo que Dios habló, no conforme a lo que ellos han interpretado o consideran correcto, lo que ellos piensan que es correcto. Así que es importante que hablemos conforme a la palabra de Dios, que dice Hechos 7:38. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos. Y dice 1 Tesalonicenses 2:4 también acerca de este mismo tema. Sino que, según hemos sido aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agrandando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Así que debemos de estar conscientes de que estamos hablando la palabra de Dios cuando estamos ministrando a nuestros hermanos. Yo debo de tener la conciencia de que si voy a hablarle a mi hermano, debo de hablarle la palabra, llevarlo a Cristo. ¿Cómo puedo yo saber si estoy administrando bien el don de la enseñanza? ¿Cómo puedo hacerme un autoexamen o analizarme si estoy utilizando bien ese don de la enseñanza? Si la reacción de mi hermano es depender de mí o depender de Cristo. Si lo llevo a él a depender de mí, estoy haciendo mal mi trabajo. No estoy llevando a cabo correctamente el don que Dios me ha entregado, no lo estoy administrando correctamente. Así que aquellos que hablan y enseñan deben de guiar a sus hermanos hacia Cristo, a depender de Cristo, que vean a Cristo en las Escrituras o lo que están hablando. ¿Por qué? Porque están hablando conforme a los oráculos, a lo que Dios habló en los profetas. Así que si yo estoy ministrando a alguien y estoy enseñando, debo de guiarlo hacia Cristo. De no ser así, yo estoy buscando mi propia gloria. Y ya no lo estoy haciendo por beneficiarlo a él. Por muy bonito que sea el consejo, si no llevo a Cristo realmente en el fondo del corazón, lo estoy haciendo para gloriarme a mí mismo. Y estoy tan ensimismado que mi propio pecado no me deja ver esto. Y me engaño creyendo de que lo estoy haciendo para que él sea edificado. Pero si no lo llevo a Cristo, no puede ser así. Somos malos administradores de ese don que Dios nos da cuando no llevamos a Cristo a aquellas personas a las cuales estamos aconsejando. Entonces, y esta es la administración y la mayordomía que Dios está pidiendo en cuanto a la enseñanza de las Escrituras. Pero también dice de la siguiente manera: si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da. A diferencia del anterior, para entender la diferencia entre ministrar o hablar la palabra, mejor dicho, con ministrar, que lo haga conforme a la virtud de Dios, es necesario que leamos Hechos 2 para entender la diferencia entre uno y otro. ¿Qué dice Hechos 6:2? Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para servir a las mesas, la palabra servir es la palabra ministra o ministrar. Es decir, lo que está diciendo aquí está haciendo dos comparaciones. Aquellos dones relacionados con la enseñanza de la palabra, pero aquí está hablando específicamente también del servir, es decir, del cuidar de los enfermos, de velar por el necesitado, del acompañar a un hermano o una hermana, de velar por las necesidades de nuestros hermanos. De alguna manera lo que está pidiendo es que si lo vamos a hacer, si vamos a prestar un servicio a la congregación, no lo voy a hacer en mis propias fuerzas, sino que lo voy a hacer en el poder que Dios da. Este servicio a nuestro hermano debe de estar basado en eso, en ese poder que Dios da para nosotros. Es decir, que yo no puedo buscar en mí o en mi hermano la razón por la cual yo le voy a servir. No voy a buscar en mí o en mi hermano el porqué de cuidar de él, el porqué hablarle por teléfono cuando está en una necesidad o una tribulación, cuando un familiar murió, cuando tiene problemas físicos, cuando tiene problemas de salud. Si yo busco la razón o la motivación para hacer mi servicio a mi hermano en él o en mí, el pecado y la justicia personal no lo va a permitir.
porque mi carne y mi justicia personal va a llevar a buscar una razón en mi hermano por qué no lo debo de hacer, y va a ser muy fácil encontrarla, porque somos pecadores. Y para nosotros es fácil ver el pecado de mi hermano y la viga de mi hermano, el pecado de él, y no ver nuestra propia viga en nuestro ojo. Es muy fácil en nuestro pecado. Así que yo voy a ver imperfecto a mi hermano en cualquier circunstancia por cuanto es pecador. El mismo pecado me lleva a engañarme y a creerme menos pecador que mi hermano. Así que si yo motivo la razón de mi servicio en mis propias fuerzas, en mi propio poder, me va a llevar a frustrarme, a cansarme, a desfallecer y a no hacerlo. Pero la palabra es enfática. Pedro pide que lo hagamos, si lo vamos a hacer, hagámoslo entendiendo y en virtud del poder que Dios da. Es decir, esa motivación para llevar a cabo mi servicio al cuerpo de Cristo lo debo de hacer basado en Cristo mismo, en Él, no en mí, no en usted. Su justicia personal no se lo va a permitir. Sin lugar a dudas, nuestras propias fuerzas nos van a llevar a desgastarnos. Nuestro pecado nos va a llevar a acomodarnos, a no querer hacerlo. Y una vez más, es una orden el amar a mi hermano. Es decir, es una orden que usted ponga su don al servicio. Ya no depende si tengo fuerzas o no tengo fuerzas. Por eso dice, hágalo en virtud del poder que Dios da. Por cuanto no es una opción para nosotros. Si veo al necesitado, debo de velar por él porque Dios me ordena que lo haga, que vele por mi hermano, en virtud del poder que Dios da. Y sigue diciendo y termina para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder de los siglos. Amén. Entonces el fin de por qué nosotros hacemos nuestra mayordomía de nuestros dones es para que Dios sea glorificado. Primero Él les pide, tengan conciencia de que el fin está cerca. Entonces, ¿cómo debo de actuar mientras el tiempo llega? Bueno, seamos sobrios, tengamos una mente despejada, que vivamos a la oración, y la oración nos lleva a tener el pensamiento de Cristo, lo cual es acorde a lo que Él pidió en 1 Pedro 4:1. Después entonces dice que seamos buenos administradores de aquello que Dios nos da, que mostremos ese amor. Permítanme. Perdón. ¿Cómo muestro ese amor? Siendo hospitalario y poniendo el don, ese don que Dios me ha dado al servicio de nuestro hermano. Y quiero que me leas 1 de Pedro, léeme todo el pasaje que estamos estudiando, por favor. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro está animando a sus hermanos que deben procurar amarse entre ellos, y de forma concreta. Y la forma concreta que él pide es que ellos deben demostrar su amor, poniendo sus dones al servicio de sus hermanos, del cuerpo de Cristo. Y es que Pedro no está introduciendo un tema nuevo para los cristianos, aquellos gentiles que no son judíos, que no nacieron, no son judíos y que ahora son cristianos y que ahora son el pueblo de Dios, linaje de Dios, y que ahora vienen a ser el pueblo de Dios. Él no está introduciendo un nuevo tema, sino que él está recalcando y acentuando las enseñanzas de Cristo mismo y de la ley que Dios había entregado a través de los profetas. Esto de amarse entre ellos lo vemos en Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Entre los judíos era esencial este mandato, el amarse entre ellos. Y volvamos a leer Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Entonces, este amor debía de llevarlos a ellos a disfrutar y procurar la comunión entre hermanos.
Si nosotros aprendiésemos a tener esta conciencia todo el tiempo de que el fin está cerca, actuaríamos con sobriedad, actuaríamos dedicados a la oración. Nuestro amor por mi hermano sería ferviente y constante, porque sé que un día voy a rendir cuentas delante de Dios de aquello que Él me entregó. Entonces, esta verdad va a llevarnos a disfrutar de la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Nos va a llevar a buscar el discipularnos con nuestros hermanos, a vivir en comunión con nuestros hermanos. Y de esto habla Salmo 33, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y las muestras de amor que Pedro menciona, esa hospitalidad, es algo que Hebreos menciona y que vemos en Génesis 18, que dice Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Específicamente está hablando de Abraham. En este caso, o probablemente estaba pensando en Abraham, porque vemos, no vamos a leer de Génesis 18, sin embargo vemos que Abraham se presentan 3 personas y él los atiende y es hospitalario con ellos. Entonces vemos que este amor que se nos está pidiendo viene de la enseñanza que Dios ha dado desde el pueblo judío y ahora fue recibida y enseñada por Pedro a aquellos gentiles que creyeron en Dios, pero ahora también es aplicada para nosotros. Es una orden para nosotros el vivir todo el tiempo entendiendo que el tiempo está cerca, que el fin de todas estas cosas está cerca, mostrando amor ferviente y constante entre hermanos, siendo buenos administradores de lo que Dios ha entregado en nuestras manos, de los dones, ¿cómo? Poniéndolos al servicio de nuestros hermanos. Y es que la urgencia que Pedro ve o en su solicitud es importante para nosotros. Pero sin duda quiere que vivamos esta clase de vida dentro del cuerpo de Cristo. Un día vamos a rendir cuentas usted y yo delante de Dios. Y si vemos la estructura que ha venido hablando, él dice en el versículo que leímos la semana pasada, en el 4:1, él menciona que así como Cristo sufrió, nosotros nos armemos de esa mentalidad, que aprendamos a sufrir, está hablando él. Pero él viene y dice de que todos van a rendir cuentas delante de Dios, porque dice que Dios es juez y es justo en el versículo 6. Él menciona que Dios un día va a juzgar a aquellos que lo rechazaron. En nuestro lugar, en nuestra posición, va a ser un momento para recibir ese galardón. Pero lo que trato de resaltar, o que resaltamos, es que un día todos vamos a comparecer delante de nuestro Dios y vamos a rendir cuentas de aquello que Él nos entregó. ¿Cómo lo vamos a presentar o qué vamos a decirle a Dios de nuestra mayordomía, de nuestra administración, de lo que Dios entregó en nuestras manos? Y entre cristianos muchas veces hay personas que no saben qué don Dios les ha entregado, porque no lo han desarrollado, no lo procuran o no les preocupa. No hay una muestra de amor. Y volvemos a leer Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Aprendamos a contar todos nuestros días, uno por uno. Cada día trae su propio afán, uno por uno, pero entendiendo que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios, que este día podemos presentarnos delante de nuestro Dios, a rendir cuentas de lo que Él nos entregó. Así que es importante que pongamos nuestros dones como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Por gracia es que tenemos los dones que tenemos y tenemos lo que tenemos para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, no pensando en nosotros de manera egoísta, sino para ponerlos al servicio. Y esto es una muestra de amor, que es una orden entre cristianos. ¿Cómo nosotros mostramos nuestro amor? Pedro menciona que debemos de hablar entre nosotros conforme a la palabra de Dios, conforme a los oráculos de Dios. Así que si usted va a ministrar la palabra, debe de estar seguro de que la está enseñando correctamente, y la única manera es estudiándola. Así que si usted estudia las Escrituras, debe de ser con la conciencia de que usted debe de dar gloria a Dios, pero también que es una muestra de amor por su hermano, no de manera egoísta, para usted llenar su cabeza de conocimiento,
sino que debe de estudiar la palabra de Dios porque debe demostrar amor por su hermano. ¿Cómo? Cuando él venga con necesidad, en una tribulación, usted va a poderlo aconsejar correctamente, pero no lo va a poder aconsejar ni darle ánimo ni aliento si usted no conoce las Escrituras. Y ante un problema que escuche de su hermano, va a guardar silencio, no va a saber qué hablar y qué aconsejarle. Probablemente su consejo sea muy moral, lleno de moralidad y de cosas buenas, y no basado en las Escrituras. Esto no es amor entre hermanos. No sea usted egoísta con su hermano. No seamos egoístas. Estudiemos las Escrituras. ¿Y cuál debe de ser nuestra motivación? Cristo. Que Cristo sea glorificado. Por eso es que dice el versículo: a Dios sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Es que para Él es. Si yo voy a mostrar amor por mi hermano y voy a poner mi don y al servicio de mi hermano, no lo hago por usted ni lo hago por mí. Lo hago para que Dios sea glorificado. No encuentro mi razón en usted. Y si usted no muestra su amor por mí, pues yo lo voy a seguir mostrando. Debe de ser nuestra actitud y nuestro pensamiento. Si mi hermano no muestra amor por mí, pero yo sí lo voy a hacer por él, porque no lo hago por él, lo hago por Dios. Lo hago para que Él sea glorificado y porque yo voy a rendir cuentas delante de Él, de cómo he administrado lo que Él me entregó. Y eso nos debe de llevar a temer y actuar de manera correcta, pensando que un día vamos a rendir cuentas delante de nuestro Dios. Recordemos en todo esto el amor de Cristo. Y Él es nuestro ejemplo. Aquí vemos el Evangelio. ¿Cómo Cristo nos amó? Él subió a la cruz, pero notemos algo importante en su amor. El amor que Cristo mostró por nosotros es entregarnos la palabra. Él mismo es el Verbo encarnado, la palabra encarnada. Antes habló a través de los profetas, enseñó las Escrituras a través de los profetas. Él viene y habla y enseña las Escrituras. Su amor lo mostró por nosotros. También, aparte de subirse de la cruz, es entregándonos la palabra, las Escrituras, para ser guiados hacia Él. Él mostró su amor entregándonos la palabra, lo que Dios, yo vengo a hablar no por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre quiere que hable. Ahí vemos una muestra de amor. Así nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Es importante que entendamos todo esto. Él nos amó entregándonos las Escrituras, la palabra. De igual manera nosotros, entonces, debemos de procurar amarnos, mostrar nuestro amor, así como Cristo mostró su amor por nosotros. Y debemos de ser día a día buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No seamos egoístas. Arrepintámonos de ese pecado, porque es un pecado. Si es una orden el amar a nuestro hermano, no hacerlo es un pecado. Si es una orden ser un buen administrador de lo que Dios entrega, no hacerlo es pecado delante de Dios. Entonces debemos de postrarnos delante de nuestro Dios, pedir perdón y arrepentimiento y arrepentirnos, porque es una decisión también el arrepentirnos. Sabemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino por cuanto Dios por medio de su Espíritu nos guía al arrepentimiento. Pero estudiemos la palabra, estudiemos las Escrituras, seamos buenos administradores de lo que Dios entrega en nuestras manos. No seamos egoístas, y esta es la forma en que Pedro está pidiendo que debemos de vivir entre cristianos, conscientes de que el fin está cerca. Mostremos nuestro amor de manera ferviente, profundamente y de manera constante, para que Dios sea glorificado.